¿Qué tal? Estamos hoy reunidos para analizar las actividades relacionadas con una nueva secuencia, en este caso la secuencia número 3, llamada Campañas de Morelos. Específicamente vamos a trabajar la sesión 1 y la sesión 2 de nuestro curso de Historia 3. Bien, recordemos que cuando se nos presenta inicialmente una actividad, como viene en esta sesión número 1, podemos comenzar con la realización de las actividades, pero en caso de que en alguna sesión lo primero que se nos aparezca es un texto, recuerden que hay que rescatar ideas acerca de los textos. Bien, bueno, comencemos. Comencemos por recapitular que la secuencia número 2 estaba muy relacionada con digamos, la primer fase del proceso de independencia en el cual encabezaba Miguel Hidalgo y que, como ya hemos visto en videos anteriores, pues esta etapa termina con el fusilamiento de Miguel Hidalgo y por supuesto también de Aldama, de Allende y de algunos otros más. Y bueno, la estafeta la toma José María Morelos y Pavón. Es la razón por la cual, pues digamos, nuestro personaje principal en esta secuencia número 3 va a ser Morelos. Bien, empecemos por revisar la actividad número 1, en la cual nos piden revisar unos mapas. Y digo unos porque vamos a comparar el trayecto de Morelos con el trayecto de Hidalgo. Se entiende que en algún momento Hidalgo y Morelos tuvieron que haberse reunido, no sé si con esa intención de pasar la estafeta, porque me imagino que en aquellos momentos Hidalgo no sabía que su movimiento iba, digamos, a caer en un determinado tiempo. Pero me imagino que la idea era pasar la estafeta y diseminar la idea de independizarse de la corona española, y en algún momento tuvo que entrevistarse con Morelos. Bien, fijémonos qué nos piden en el punto número 1 que tenemos acá. Dice que en el siguiente mapa, o sea están las campañas de José María Morelos y Pavón. Se entiende que campañas son como las etapas, como los caminos, los trayectos que José María Morelos y Pavón trazó para cumplir con un objetivo. Ahora, la actividad te dice que identifiques los nombres de los actuales estados de la República Mexicana en los que actuó el ejército insurgente de Morelos. Vuelvo a insistirte, no es necesario que te indiquen, como en esta ocasión, que los anotes en tu cuaderno, ¿sí? Entonces, trata de dejar testimonio de cada una de esas actividades. En este caso es muy claro, porque te pide que lo escribas en su cuaderno. Y tú haces un recorrido por el mapa y hay estados que son muy, muy claros, ¿no? El mapa como tal no te señala aquí comienza Morelos, aquí está el Distrito Federal o algo por el estilo, Estado de México, etcétera, etcétera. Recordemos, o bueno, a lo mejor esto todavía no lo tienen presente, pero recordemos que hay estados que no existían para esta época, o sea, estamos hablando de los años 1812, 1815, que serían más o menos los periodos que nos marca el mapa. Solamente que está sobrepuesto en un mapa donde sí hay una división tal y como la conocemos actualmente, ¿sí? Pero bueno, basándonos en esto, y bueno, relativamente por la localización de nuestra institución, podemos distinguir muy bien uno de estos estados, razón por la cual yo solamente te dejo el inicio. ¿Cómo podrías contestar? Dentro de los estados que fueron recorridos por Morelos tenemos, y bueno, ¿por qué no iniciar por este?
Ahora, por supuesto que no es el único. Hay muchas otras entidades que fueron atravesadas por los recorridos de Morelos, ya sea en su tercera campaña como en su cuarta campaña. Y eso quiere decir que si hay una tercera o una cuarta es que hubo una primera y una segunda. Pero bueno, el mapa nos marca estas. Hay ciudades muy llamativas, algunas de ellas, yo aquí alcanzo a ver una, que sería la actual capital de otro estado. Por ahí alcanzo a ver otra, que también sería capital de otro estado. No, me parece que no hay otra, pero eso no quiere decir que no atraviese varios estados de la República. Pero yo solamente te dejo el inicio, ¿sí? Ahora, ¿qué actividad nos sigue? Dice que compares con tus compañeros. No lo vas a hacer con tus compañeros, vas a estar tú solo, o bueno, a menos que te pongas en contacto para guardar la sana distancia con alguno de tus compañeros. Podrías hacerlo, digamos, en compañía de alguien, y revisarías el mapa que te presento acá, que es el recorrido pero de Hidalgo, de esa campaña. Lo comparas con la de Morelos y te piden que escribas en tu cuaderno en cuáles estados coincidieron en la lucha. Como bien podrías hacer una lista de los estados que recorrió Hidalgo y su movimiento con la lista que ya tienes de la pregunta anterior de Morelos, y ahí podrías darte cuenta de qué estados coinciden. Otra forma, pues sería así como estar viendo estado por estado y ver si coinciden, a ver si pasan por las mismas ciudades. Voy a ampliar un poco la imagen. Espero que no se distorsione. Y probablemente algunas de ellas sí las hayan recorrido, ¿sí? Quizá esos hayan sido los puntos donde coincidieron. Por ejemplo, como nos están diciendo estados, podríamos ver, digamos, por la forma de los estados, y por las, digamos, nombre de las ciudades. Voy a ayudarte un poco, solo un poco nada más. Y mira que aquí tenemos, permíteme, sin relleno. Vamos a poner un contorno un poco más llamativo. Aquí tenemos una ciudad en este mapa. Esta sería la de Hidalgo. Y fíjate que aquí está, déjame ver, aquí la tenemos. Voy a insertar también una imagen. Y aquí tenemos también la misma ciudad. Ojo, en aquel entonces existía una ciudad que se llama Valladolid, pero hoy ya no se llama Valladolid. Pero tú la puedes buscar, porque hay una Valladolid, pero en España, ¿sí? Entendamos que hay muchas ciudades en nuestro país que tienen nombres de ciudades que se ubican también en España, por obvias razones. Éramos una colonia española. Pero bueno, si ya te estoy poniendo un punto de encuentro, esta sería una forma de verificar qué estados. Yo te lo voy a facilitar un poquito. Dentro de los estados que fueron pisados tanto por Hidalgo como por Morelos, no tienes que poner pisado, es una manera de decirlo, tenemos Michoacán, pero solamente sería uno de ellos. Tienes que echar un vistazo y ver si hay otras entidades que también fueron tocadas tanto por el ejército de Miguel Hidalgo como por el ejército de Morelos. Voy a disminuir el tamaño. Ahora, dice que en equipo observes la imagen de la izquierda. Bueno, no queda a la izquierda, yo aquí te la puse aparte. Tú lo puedes ver aquí.
a la izquierda, y describa los personajes. Ojo, hay muchos tipos de personajes, unos más llamativos que otros, te vuelvo a insistir. Yo voy a tratar de ayudarte porque este personaje es llamativo. Voy a poner otro color. Oye, ¿es el único? Por supuesto que no. Este personaje también es relevante. ¿Hay algunos otros? Por supuesto. Sé que algunos van a resaltar más que otros, pero no es el único. Aquí tenemos un personaje. Aquí tenemos otro. Es claro que no vas a descubrir cómo se llamaban esos señores, porque el cuadro tiene un pie de foto mucho más llamativo que nos hace clarificar que entonces sí hubo un acercamiento entre Hidalgo y Morelos. Ahí dice que en Indaparapeo. Habría que ver dónde queda Indaparapeo. Pero por el nombre pudiera ser el estado de Michoacán, pero solamente es un decir en este momento. Habría que investigarlo. Ahora, los personajes que aparecen también tienen un papel. Ahora, yo solamente puedo dejarte una prueba, y es que ahorita te he dejado como pequeñas introducciones con puntos suspensivos para que tú te guíes. Por ejemplo, yo podría comentar, no te estoy diciendo que ocupes el mío, mi comentario, mi relato, tú puedes hacer el tuyo. Este solamente es para ayudarte un poco. Se percibe un encuentro entre Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón. Debido a la posición de Hidalgo, quisiera pensar que en ese momento o sea Hidalgo, estaba liderando, voy a quitar esto, liderando el movimiento insurgente. Este encuentro pudiera ser un punto en el que el movimiento de independencia estaba expandiéndose a otros puntos del territorio. Digo, no se nota en la imagen, pero quizá le estaba indicando, no sé si ya se estaba despidiendo o apenas estaba llegando, pero quiero pensar que en algún momento estaba pasándole la estafeta. Le estaba pasando el testigo, que se llama así, a Hidalgo a Morelos, ¿no? Hidalgo iba a continuar su camino y Morelos iba a, digamos, a propagar este movimiento en otros lugares que Hidalgo, digamos, no podía en ese momento abarcar. No se podía abarcar todo. Entonces yo solamente dejo una probadita, pero no son los dos únicos personajes. Hay más personajes que pudieras incluir. Yo te marco algunos de ellos, ¿sí? Debe haber alguna razón por la cual son parte del ejército, pero su vestimenta es muy distinta a la de ellos dos. No van en caballo. Bueno, este personaje sí. Pero fíjate que hay uno que trae uniforme. Bien. Ahora, nos piden, escriban qué saben de José María Morelos y Pavón. Más adelante corroborarán o ampliarán sus planteamientos. Aquí te puse, puedes investigar y poner toda su biografía o solamente rescatar eventos más llamativos para ti de la figura dejada por Morelos. ¿Sí? En este momento no se trata que te conviertas en un experto de José María Morelos y Pavón, por supuesto que no, pero nos va a permitir contrastar lo que tú puedes investigar con lo que va a venir más adelante. Ahora, este punto no es necesario hacerlo porque se expongan y argumenten. ¿A quién le vas a exponer? Con tus respuestas, a la única persona que vas a exponer por lo pronto será a mí. Ya compartir las ideas será cuando podamos estar juntos otra vez. ¿Sí? Ahí sí podremos compartir con nuestros compañeros qué es lo que podemos hacer. Ahora, rescato este puntito porque nos pone como un extracto, ¿no? En este tema conocerás el desarrollo de la segunda fase de la Guerra de Independencia del 11 al 15, 1811 a 1815. ¿Sí?
Pero recuerden que, bueno, algo que habíamos visto en el periodo de Hidalgo es que Hidalgo también promulgó por ahí un documento a manera de ley, que dije en otro video que es una faceta que muchos no relacionan Hidalgo con un documento a manera, si no bien de constitución, sí bien de un intento de plantear algunas nuevas leyes. Pero en el caso de Morelos va a dar un salto, digamos, muy grande hacia la consolidación de un movimiento mucho más formal, mucho más estructurado, y esto es a través de algún documento a manera de constitución. Bien, básicamente hasta ahí llega nuestra sesión 1. La sesión 2, fíjate que comienza no con una actividad, sino comienza con texto. Y si comienza con texto, la idea es rescatar ideas acerca de esto. Si tú ves este subrayado, en el cual dice la Junta de Zitácuaro, y que nos plantea algo que ya habíamos visto, que en algún momento Ignacio López Rayón se separa de Hidalgo porque éste le pide que, pues, digamos, difunda la palabra. Hidalgo posteriormente fallece y López Rayón continúa con su tarea, más en el sentido de convocar y estructurar un poco más el movimiento. Aquí nos manifiesta que Ignacio López Rayón toma el papel de principal jefe, no Morelos, porque en teoría era una misión, digamos, señalada, indicada por Hidalgo a López Rayón. Ahora, ¿qué hace López Rayón? Dice que en 1811 establece en Zitácuaro, Michoacán, la Suprema Junta Nacional Americana. Quizá para nosotros no signifique nada, o bueno, para muchos de ustedes no signifique nada, pero fíjate, viene en mayúsculas. ¿Y eso qué quiere decir? Que debe ser una organización y debe ser importante. ¿Sí? Entonces, Rayón como principal jefe, y fíjate que si yo tomo este texto con este por sí solo, no tiene mucho sentido. Entonces hay que ver cómo unirlo con las otras ideas para que tu subrayado, que bueno sería casi este, con algunas palabras pueda tener sentido. Al morir Hidalgo, su secretario Ignacio López Rayón se convirtió en el principal jefe de la insurgencia. Estableció en Zitácuaro, Michoacán, la Suprema Junta Nacional Americana. Ahora, en este intento por formalizar una constitución, dice que, digamos, expidieron un documento llamado Elementos Constitucionales. Y vamos a fijarnos en alguno de esos puntos. Y te los voy a resaltar. Fíjate que, bueno, hay que entender que es una época muy distinta. Hoy en día, muy probablemente, o más bien sería algo, digamos, inconcebible, que una constitución promueva o defienda o impulse una sola religión, pero eran otros tiempos. Entonces, en este documento se manifiesta que la religión católica será la única sin tolerancia de otra. Me imagino que ya había algunas otras. Habría que investigar cuáles eran. No entiendo por qué era como muy importante colocar a la religión católica como la única en un documento oficial. Digo, eso nos hace pensar que había otra religión u otras religiones que ya estaban por ahí presentes y que temían que pudiera convencer a muchos más. Me refiero porque hasta la época, hasta el 2020, la religión católica no es la única, pero digamos en cuanto a la cantidad de personas, pues sigue siendo la número 1 y por mucho. Pero bueno, pero entendamos que es otra época, ¿eh? Ok. Ahora, fijémonos en el punto 4, el cuarto artículo, dice la América, o sea México, es libre e independiente de
toda otra nación. Ojo, de otra nación. Pero checa el punto número 5. La soberanía dimana inmediatamente del pueblo. O sea, en teoría, en este intento sí se pretende que el pueblo vote, elija, proponga, participe. Es decir, la soberanía, la capacidad de decidir la tiene el pueblo. Pero nos dice que esta soberanía, entonces nos decía o nos dice que la soberanía reside en la persona del señor Don Fernando VII, que eso es algo que ya habíamos leído. Y es que muchas veces tenemos la idea de que Miguel Hidalgo lo que decía era Viva México, cuando existen testimonios que mencionan que en algún momento él estaba del lado de Fernando VII como un nuevo monarca. Vivía todavía su padre, el padre de Fernando VII. Entonces uno piensa, oye, pero ¿por qué pedir un monarca español si tú lo que querías era que como criollo se te reconocieran tus derechos? Bueno, pero hay que entender que los cambios no necesariamente son cambios totales. No todos los cambios son totales. Entonces, este documento de López Rayón, o que impulsó López Rayón, manifiesta el deseo de tener a don Fernando VII como parte de ¿qué? De un Supremo Congreso Nacional americano. ¿Eso qué nos quiere decir? Que se estaba tratando de establecer un tipo de gobierno con, digamos, una división de poderes. Una donde el pueblo podía ser considerado junto con el que pudiera tener Fernando VII. Habría que ver por qué, digamos, habían pedido a don Fernando VII, siendo él un español peninsular en toda la extensión de la palabra. Pero bueno, ahora, queda enteramente proscrita la esclavitud, o sea, no esclavitud. Esto en el documento denominado Elementos Constitucionales. Yo te digo, rescata alguna de estas ideas. Yo las rescaté, incluso las volví a señalar. Las vamos a requerir. Ahora, continúo con la lectura. La Junta de Zitácuaro fue el primer órgano de gobierno mexicano que desconoció al orden virreinal, aunque reconocía como soberano el monarca español Fernando VII. Es decir, quiero ser independiente, pero reconozco como jefe de España Fernando VII. Bueno, hasta ahí tiene cierta lógica, porque bueno, pues a mí por qué me tendría que importar quién gobierna en otro lugar, siempre y cuando yo sea independiente. Pero bueno, ahora dice, pero que esta junta no pudo ser de lo más estable, obviamente porque no estaba sólido el movimiento de independencia. Entonces de alguna manera desaparece y, digamos, aparece o se presenta el Congreso de Anáhuac, que es el que toma la batuta, toma la oportunidad que deja el Supremo Congreso Nacional Americano. Pero ojo, el movimiento de independencia no se consigue solamente con, digamos, el poderío del ejército insurgente. Tenemos que entender que se tuvieron que dar ciertas condiciones en España para poder debilitar a ese ejército. ¿Y qué es lo que dice ahí? ¿Qué pasaba en España? El pueblo español luchaba contra los invasores franceses, mientras que Napoleón Bonaparte tenía retenido al rey Fernando VII en Francia. Entonces de alguna manera por eso era lógico que tuviera menos poder en Nueva España Fernando VII o la casa de la corona española, porque ellos tenían a su vez sus propios problemas.
Pues suena lógico. Desatender unos por atender a otros asuntos. Muy, muy lógico. Ahora dice ahí, al inicio de este movimiento popular, y cuando hablamos popular estamos hablando de un pueblo, pero no un pueblo el de nosotros, el de la Nueva España. Estamos hablando de un movimiento popular español. Y allá en España dice, se crea la Junta Central Gubernativa. ¿Sí? Pero dice que hay representantes de las ciudades del reino, o sea, de España, y de los territorios españoles en América. Me imagino, o sea, pues sería muy obvio, que debería haber, digamos, representantes de Nueva España, o sea, del actual territorio mexicano, ¿no? Entonces, esta junta, dice, convocó a instalar las cortes para que gobernara en ausencia del rey español. Es decir, no reconocieron el poder de Napoleón Bonaparte. No viene aquí mencionado, pero en algún momento Napoleón Bonaparte puso a su hermano José Bonaparte. Pero es evidente que un pueblo acepte solo porque sí a un nuevo gobierno y sobre todo que es extranjero. Era lógico que los españoles se tenían que organizar. Y dice también que en 1812 las Cortes reunidas en Cádiz promulgaron la Constitución de Cádiz, la cual fue aplicada en España y en todas sus colonias. Ojo, aquí ya tenemos el segundo documento. El primero fue elementos constitucionales, y tenemos pero este fue promulgado en Cádiz, en España. El primero sí fue aquí digamos, en la Nueva España. Ahora vemos la Constitución de Cádiz. Estableció ideales liberales. Oye, ¿eso es bueno para nosotros? Porque aquí en Nueva España, o allá en Nueva España, como lo queramos ver, pues ser liberal era algo bueno. Pero fíjate cómo se trata de organizar el pueblo español. Y dice, estableció una monarquía constitucional. Ojo, ya no es una monarquía absoluta, es una monarquía constitucional. Es decir, lo que nos está diciendo es que sí, pues sí hay un monarca, sí, por supuesto que tiene su poder, pero su poder ya no es total, es dividido entre el que pueda tener el monarca y el Congreso o un Congreso. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, sí, querían a Fernando VII, pero dadas las condiciones ya no querían que solamente Fernando VII decidiera, sino pues el pueblo se siente empoderado, se siente en la posición de pedir pues también su presencia en el Congreso o mediante un Congreso. Dice aquí entonces que la Constitución, la de Cádiz, otorgaba la ciudadanía a españoles peninsulares y americanos. Daba la impresión que ya se intentaba quitar esa idea de españoles de primera y españoles de segunda, que fue uno de los problemas que se tuvieron entre españoles peninsulares y españoles, o bien denominados criollos, ¿no? Que eran hijos de españoles, pero nacidos en alguna de las colonias. También a los indígenas y mestizos, pero, siempre hay un pero, no a la población afrodescendiente. Estos no eran ciudadanos. Tampoco los esclavos. Dice, garantizaba la libertad de expresión, pero no de culto. O sea, sí somos más abiertos. Digo, hay que entender la época. Sí podías manifestar tu punto de vista y sobre todo cuando es en contra, pero, miren, dice prácticamente, o se pone en la misma situación de defender la religión católica. Prohibía toda religión distinta a la católica. Oye, ya son dos constituciones. Unas hechas, o una constitución hecha aquí en Nueva España y otra hecha en España, y al parecer en cuanto a religión es lo mismo. La católica es la única, punto. Ahora, nos manifiesta las campañas de Morelos. Ojo, porque por ahí habíamos visto tercera, cuarta. Morelos organizó la lucha armada en el sur.
pues obviamente ni Hidalgo iba a poder solo, ¿no? Entonces Morelos tampoco iba a poder solo, necesitaba un grupo de personas, digamos, dispuestas, entrenadas, capaces de continuar con su labor. En este caso, pues tenemos a Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros, Leonardo y Nicolás Bravo, así como Vicente Guerrero. Por ahí se nos menciona que el ejército de Hidalgo era mucho más grande que el de Morelos, pero el de Morelos estaba mejor entrenado. Eso hacía una gran diferencia. Morelos se distinguió como jefe militar y junto con su ejército consiguió victorias importantes contra las tropas realistas. Yo rescato parte de ello en nuestro texto. Te vuelvo a insistir. Básicamente yo te pediría que rescataras ideas. A mí me gustaría más hacer una reducción a esto, pero bueno, es nuestro primer intento. Ahora, la primera campaña, de octubre del 10 a agosto del 11, o sea, ni un año pues. ¿Y qué logró con esa primera campaña? Controlar gran parte del actual estado de Guerrero. Segunda campaña, de noviembre del 11 a mayo de 1812. Tomó Chiautla, Izúcar, Cuautla y Taxco. Bien. Ahora, en su tercera y cuarta, que es donde venía ya lo del mapa, de junio de 1812 a octubre de 1814. O sea, aquí sí ya más de 2 añitos, logró apoderarse de algunas ciudades. Y aquí dice, con estos triunfos dominó los actuales estados de Oaxaca, Guerrero, que ya lo tenía en la bolsa, además de amplias zonas de Veracruz, Puebla, México y Michoacán. Ahora, vienen sentimientos de la nación. Morelos dio al movimiento independentista mayor organización política al convocar la instalación del Congreso de Anáhuac en la ciudad de Chilpancingo. Recuerden que en algún momento se habían reunido en otro lugar con López Rayón, pero bueno, en este caso Morelos lo lleva a Chilpancingo, este Congreso. En la primera sesión, Morelos expuso el documento Sentimientos de la Nación, que para muchos podría decirse que es digamos, un intento de hacer una constitución. Entonces, aquí rescatamos algunos de los puntos y dice: América es libre e independiente de España. Nótese que aquí no dice Fernando VII, ¿sí? Que la América es libre e independiente de España y de otra nación, gobierno o monarquía. Aquí ya huele a que no quiere monarcas, ya no quiere nada con Fernando VII. Otra, la religión católica será la única sin tolerancia de otra. Mira, otra cosa en común. La religión católica es la única, punto. Soberanía dimana inmediatamente del pueblo. Ojo, aquí dice pueblo igual que una que ya hemos visto, o dos que hemos visto, pero aquí no se menciona en ningún momento ninguna monarquía constitucional. Y aquí aparecen una división de poderes en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, tal y como lo tenemos hoy en día. Ahora, que la esclavitud se proscriba para siempre. Ojo, porque había por ahí un documento donde algunos no podían ser considerados ciudadanos. Pero aquí nos está diciendo que la esclavitud se proscriba para siempre, se elimine. También, ¿qué más? Se va a eliminar la distinción de castas. Todos somos iguales. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? No se admita la tortura. Pues es lógico, ¿no? Si no hay esclavos, pues no tendría por qué haber tortura. Bueno, aunque aquí podremos bien extenderlo, la tortura como una forma de castigo al infringir una ley. Pero bueno. Y se quita la infinidad de tributos, cosa que yo no había leído en algunas otras. Esto nos lleva a hacer un repaso hasta llegar a la actividad número 2. Ojo, dice: lean los postulados de López Rayón
Constitución de Cádiz y la Constitución de Morelos, Sentimientos de la Nación, y van a hacer una tabla que es un cuadro comparativo entre lo que opina el tipo de gobierno del documento Elementos Constitucionales, Constitución de Cádiz y Sentimientos de la Nación. Ya hemos visto que hay diferencias notables en el tipo de gobierno, otras no tanto, pero hay que ver qué pasa con la religión católica, cómo la ven cada uno de los tres documentos, la soberanía, igual, quiénes son los que van a mandar, y las libertades individuales, que generalmente aquí estamos hablando con, digamos, la esclavitud, con la capacidad de que se te reconozca como ciudadano. Entonces aquí nada más te pongo, contesten de acuerdo a la información descrita por los tres eventos, aquí podría decir eventos o documentos en los cuales se intentó establecer formalmente una constitución funcional y útil para enfrentar las nuevas condiciones. ¿Sí? Y luego expliquen por escrito en qué consisten los artículos 5 y 15 de los Sentimientos de la Nación. El libro los trae 5, 15, sí, por supuesto. Entonces tú vas a dar tu explicación en qué consisten y qué importancia creen que tuvieron en su momento. Y en la número 3 dice: analicen y discutan qué postulados de los tres documentos analizados están vigentes en nuestros días. O sea, necesitas compararlo con una constitución actual. O hacer tu búsqueda, tal y como tal, digamos, qué artículos de Sentimientos de la Nación existen hasta nuestros días. O de Cádiz, ¿no? Entonces tendríamos que hacer una revisión de esto. Y redacta tu respuesta argumentando correctamente. Se recomienda que comparen con la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, o sea, la de nosotros. Bien, hasta ahí quedarían las actividades de esta sesión o las actividades más bien, de estas sesiones 1 y 2. Es importante contestar con claridad cada una de nuestras preguntas. Yo he tratado de insistirte en el uso del color rojo para distinguirte, proponerte algunas situaciones para contestar tu tarea, ¿sí? Y también te invito a que sigas subrayando y rescatando ideas del subrayado. Muy bien, pues agradezco tu tiempo y nos estaremos viendo en el siguiente video. Que tengas una buena noche.